Nunca pensé que terminaría compartiendo departamento con Luis. Ni siquiera éramos amigos. Nos conocíamos, claro, estudiábamos en la misma universidad, tomábamos 1 o 2 clases juntos, y jugábamos fútbol en equipos distintos de la Liga Interfacultades. Pero amigos, no. Yo era más bien el tipo callado que se sentaba al fondo, mientras él era ese cabrón que siempre tenía a alguien riéndose cerca, con esa sonrisa fácil y ese aire despreocupado que hacía que todo le saliera bien. Así que cuando me escribió una noche de viernes para preguntarme si conocía a alguien que rentara un cuarto urgente, no imaginé que terminaría viviendo conmigo. Ni siquiera me preguntó si yo tenía espacio. Solo me dijo: ¿sabes de algún depa donde no pregunten muchas cosas? Te juro que no ronco. Le respondí, medio en broma: solo si estás dispuesto a compartir el mío. No creí que me tomara en serio. Pero al día siguiente, ahí estaba, mochila al hombro, una caja de cartón llena de ropa y un casco de moto colgando del dedo meñique. ¿Todavía vale la oferta?, me preguntó, con esa sonrisa que parecía saber que siempre iba a salir bien parado. Asentí. No lo pensé mucho. Yo tenía el cuarto principal, y el otro cuarto, el de mi hermano, que se había mudado con su novia hace meses, estaba vacío. No tenía muebles, pero Luis dijo que le bastaba un colchón inflable. He dormido en el suelo de peores lugares, bromeó. El primer día fue raro, no incómodo, solo raro. Luis era de esos tipos que llenaban el espacio sin hacer ruido. Caminaba descalzo, tarareaba sin darse cuenta, y tenía la costumbre de dejar la puerta abierta cuando hablaba por teléfono. Yo, por otro lado, pasaba la mayoría del tiempo con audífonos puestos, tratando de ignorar al mundo. Pero al segundo día, ya estábamos compartiendo cenas improvisadas de atún con galletas saladas, y hablando de series que nunca terminábamos de ver. Luis tenía esa manera de colarse en tu vida sin pedir permiso. No era invasivo. Solo estaba, como si siempre hubiera estado ahí. Como si el sillón del living hubiera sido suyo desde antes de que él supiera que iba a terminar usándolo. Una noche, después de una lluvia absurda que dejó toda la ciudad hecha un caos, llegamos empapados del supermercado y terminamos riéndonos en la cocina, con los pantalones pegados a la piel y el piso lleno de charcos. Luis me miró mientras se quitaba la camiseta mojada y la retorcía sobre el fregadero. Yo traté de no mirar demasiado. No por pudor. Por precaución. Había algo en su forma de moverse, de reír, de mirarme cuando pensaba que no lo estaba viendo, que hacía que se me complicara respirar. Esa noche se quedó dormido en el sillón, con el cabello aún mojado y los pies sobre el respaldo. Yo apagué la tele en silencio y me quedé mirándolo un segundo más de lo que debería. Pensé que ahí quedaba todo. Hasta que pasó lo del miércoles. Yo venía llegando de clases, medio destruido por una entrega de proyecto que me había tenido despierto 2 noches. Encontré la puerta del departamento entreabierta, y el sonido de música saliendo desde adentro. No era raro. Luis siempre dejaba la puerta así cuando sacaba la basura, o hablaba con alguien en la escalera. Pero al entrar, lo vi ahí, en mi cuarto, sin camiseta, revisando el enchufe de mi lámpara de escritorio, con cara de concentración y un destornillador en la mano. ¿Todo bien?, pregunté, dejando mi mochila en el sofá. Se giró con una expresión que no supe leer del todo. Tu lámpara hacía un sonido raro, dijo, encogiéndose de hombros. Pensé que podía arreglarla. Mi cuarto. Sin preguntar, como si fuera normal. ¿Y por qué estabas en mi cuarto? Me miró. Sonrió. Pero no como solía hacerlo. Esta vez había algo distinto en sus ojos. Menos broma. ¿Más curiosidad? No sé, dijo. Tal vez porque huele a ti. No supe qué responder. Solo me quedé ahí, de pie, sin saber si reírme o mandarlo al carajo. Luis dejó el destornillador sobre el escritorio y se acercó un poco. No mucho, solo lo suficiente para que pudiera notar que aún olía a su desodorante barato con fondo de cigarro. ¿Te molesta?, preguntó, ahora más serio. Asentí, pero mi voz dijo otra cosa. No. Y ahí pasó. Nada más. Ningún beso, ningún roce. Solo se quedó parado frente a mí, mirándome como si estuviera esperando algo. Y después, se dio la vuelta y salió.
Esa noche no dormí bien. No por miedo. Por algo peor. Por deseo. Y la sensación, extraña, nueva, peligrosa, de que algo acababa de cambiar. Algo que no iba a poder ignorar por mucho más tiempo. Los días siguientes fueron una especie de limbo. Nada se dijo. Nada se repitió. Luis volvió a ser el mismo de siempre, risueño, desordenado, el tipo que dejaba las ventanas abiertas en pleno otoño, porque el aire se siente mejor cuando entra solo. Pero algo en el ambiente cambió. No sé si era solo en mi cabeza, o si él también lo sentía. Empezó a pasar más tiempo en casa. No porque estuviera desocupado. Seguía yendo a clases, saliendo con sus amigos, desapareciendo algunas noches sin decir a dónde iba, pero siempre volvía. Y cuando lo hacía, me buscaba con la mirada. A veces decía, ¿qué miramos hoy?, sin siquiera preguntar si yo quería compañía. Solo se sentaba a mi lado, a veces demasiado cerca, como si no notara el espacio que invadía. Y yo, no decía nada. Me estaba acostumbrando a su olor, a sus ruidos, al sonido de sus llaves sobre la mesa, y al rechinar de la puerta de su cuarto cuando se levantaba tarde. Pero, lo que más me costaba era acostumbrarme a lo otro. A las miradas que duraban más de lo necesario. A cómo se me quedaba viendo cuando me quitaba la camiseta después de entrenar. A cómo a veces me tocaba el brazo cuando hablaba, como si necesitara comprobar que yo estaba ahí. La tensión era real. Y me estaba volviendo loco. Una noche, salimos a tomar algo con unos compañeros de clase. Nada especial. Una terraza con cervezas baratas, risas dispersas y conversaciones cruzadas. Luis se sentó a mi lado como si fuera automático, y cuando el grupo empezó a hablar de relaciones, alguien le preguntó: ¿Y tú, Luis? ¿No estabas saliendo con esa morra de diseño? Luis se encogió de hombros. ¿Ya fue? ¿Y ahora? Él sonrió, y sin mirar a nadie en particular dijo: no estoy buscando nada, estoy descubriendo cosas. No entendí si lo decía por mí. No supe si alguien más lo notó. Pero después de eso, sus dedos rozaron los míos por debajo de la mesa. Una vez. 2. Como si jugara con fuego a propósito. Esa noche volvimos caminando. Yo había tomado solo una cerveza. Él, 2 o 3, pero no estaba borracho. Solo, suelto, callado, en su cabeza. Cuando llegamos al edificio, sacó las llaves, abrió la puerta del departamento, y sin mirarme, dijo: ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Alguna vez has querido hacer algo pero no sabías cómo empezar? No supe a dónde iba con eso. Todo el tiempo, respondí. Entramos. Cerró la puerta. Se quitó la chaqueta. Se apoyó contra la pared del pasillo, como si necesitara apoyo físico para decir lo que venía. ¿Y si empiezo mal? ¿Y si lo arruino desde el primer segundo? Me giré hacia él, confundido, alerta. ¿El qué? Luis tragó saliva. Esto, y dio un paso hacia mí. No más. No fue un beso. No fue una confesión. Solo eso. Un paso. Pero fue suficiente para que todo en mí se tensara. Mis manos sudaban. Mi pecho latía tan fuerte que sentía que él podía escucharlo. ¿Estás seguro?, le pregunté, más bajito de lo que planeaba. No, admitió, pero tengo más miedo de no saberlo nunca. Y entonces sí. Se acercó. No fue un beso como en las películas. Fue torpe. Rápido. Un roce de labios apenas sostenido por el temblor de su aliento. Pero fue real. Fue honesto. Y me dejó congelado. Luis se separó de inmediato. Me miró con los ojos abiertos, como si esperara que yo dijera algo, y yo solo dije la verdad. Si me vuelves a besar así, no voy a poder fingir que no siento nada. Él cerró los ojos un segundo. Y después volvió a hacerlo. Esta vez más lento. Más seguro. Más nosotros. Esa noche no hubo nada físico. Ni ropa en el piso. Ni cuerpos cruzando líneas. Solo un beso que se quedó pegado a mi piel durante horas. Y un silencio lleno de significado mientras compartíamos el sofá sin decir una palabra más. Cuando se fue a su cuarto se detuvo en la puerta. Gracias.
dijo. Sin razón aparente, sin explicar a qué. Y cerró la puerta. Yo dormí con una sonrisa en la boca. Porque, por fin, algo había empezado. Y por primera vez en semanas, sentí que no estaba solo en esto. Desde esa noche, nada volvió a ser igual. Pero tampoco fue como yo esperaba. Luis no se volvió mi novio de un día para otro. No se mudó a mi cama. No cambió su forma de hablar, ni dejó de salir los fines de semana. Siguió siendo él. El mismo tipo relajado, impredecible, medio caótico. Pero entre nosotros había algo distinto. Pequeño. Íntimo. Persistente. Como una canción en segundo plano que solo los dos podíamos oír. No hablamos de lo que pasó. No al día siguiente. Ni el siguiente. Era como si el beso hubiese sido un secreto compartido que ninguno se atrevía a nombrar en voz alta. Pero lo sentíamos. En cómo me pasaba la sal en el desayuno y dejaba que sus dedos rozaran los míos. En cómo me miraba cuando creía que yo no lo notaba, con una mezcla de duda y algo más suave, más peligroso. En cómo, una noche, mientras yo estudiaba en la mesa del comedor, se acercó en silencio, apoyó su barbilla en mi hombro y preguntó: ¿te molesta si me quedo así un rato? No me molestaba. No me molestaba nada. La segunda vez que me besó fue en la cocina, mientras esperábamos que hirviera el agua para los fideos instantáneos. No dijo nada. Solo me miró, como si ya supiera la respuesta, y me tomó por la camiseta. Fue un beso lento, sin apuro, sin esconderse. Esa noche durmió en su cuarto, pero lo escuché caminar hasta mi puerta pasada la medianoche. Se detuvo ahí. Pude ver su sombra bajo la luz del pasillo. No tocó. Solo esperó unos segundos. Y luego se fue. No me dormí hasta una hora después. Pasaron así las semanas. Con gestos sutiles. Con roces accidentales que dejaban electricidad en el aire. Con silencios llenos de promesas. Con esta especie de relación sin nombre que se metía entre las grietas de la rutina. Pero un sábado, algo cambió. Estábamos en un parque, tirados sobre el pasto, compartiendo una botella de Coca-Cola y un paquete de galletas de chocolate, como si fuéramos niños otra vez. El sol le pegaba en la cara y tenía los ojos entrecerrados. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo de pronto, sin mirarme. Asusta, respondí. Luis se rió. Pero no era su risa normal, era más baja, más contenida. ¿Qué somos? No supe qué decir. Me quedé mirando las nubes, tratando de encontrar una forma de responder que no lo asustara. Que no me asustara a mí. No lo sé, admití. Pero me gusta. Luis se quedó callado un momento. Luego se giró hacia mí, apoyando la cabeza en su brazo. Yo también, dijo, pero no quiero cagarla. No lo estás haciendo. Me miró con esos ojos que ya me sabía de memoria. Esos que siempre buscaban una salida, y ahora buscaban quedarse. ¿Y si un día despierto y no quiero esto? Entonces me lo dices. Sin culpa. Luis asintió, pero no parecía convencido. ¿Y si sí quiero esto? ¿Pero me cuesta admitirlo? Entonces te espero. Pero no para siempre. Sus ojos se clavaron en los míos. Y después, sin decir nada más, se inclinó y me besó. Ahí. En el parque. A plena luz del día. No fue largo. Ni apasionado, fue un beso rápido, apenas un roce. Pero fue público. Fue suyo. Y fue mío. ¿Tienes miedo?, le pregunté después, mientras caminábamos de vuelta al departamento. Sí, admitió, pero me gusta más cómo me siento cuando estoy contigo que el miedo que me da lo que piensen los demás. No dije nada. Solo lo miré. Y él me agarró la mano. Así. Sin explicación. Nadie nos miró. O si lo hicieron, no nos importó. Esa noche, mientras lavábamos los platos, me lanzó una mirada extraña. ¿Quieres que duerma contigo hoy? Asentí. No tienes que hacer nada, le dije. Lo sé, respondió. Pero quiero. Y así empezó algo nuevo.
No una relación formal. No un romance de película. Solo dos tipos, compartiendo cama, espacio y un montón de preguntas sin respuestas. Pero cada vez que sus pies rozaban los míos bajo las sábanas, cada vez que su brazo me encontraba en la oscuridad, yo sabía algo con certeza. Estábamos construyendo algo. Y lo estábamos haciendo a nuestra manera. Pasaron los días, y dormir juntos se volvió costumbre. No siempre. No todas las noches, pero las suficientes como para que dejar de hacerlo se sintiera extraño. Luis nunca decía «puedo dormir aquí», solo entraba. A veces sin camiseta, a veces con su sudadera gris que usaba cuando quería esconderse del mundo. Se metía bajo las sábanas, me buscaba con la mano, y nos quedábamos ahí, pegados. Callados. A veces hablábamos. De cosas pequeñas. De cosas grandes. De cosas que no nos atrevíamos a decir cuando había luz. Una noche, mientras yo dibujaba en mi cuaderno y él leía en mi cama, me preguntó: «¿Tú crees que esto tenga sentido?» «¿Esto qué?» «Nosotros». Lo miré sin responder de inmediato. «Depende», dije al fin. «Tiene que tener sentido para que te guste». «No», respondió. «Pero a veces me gustaría entenderlo mejor». Cerró el libro. Se quedó mirando el techo. Mi ex me dijo una vez que yo solo sabía querer a medias. Que era bueno empezando cosas pero malo sosteniéndolas. ¿Tú qué crees? Luis se encogió de hombros. Creo que a veces es más fácil decepcionar antes que ser decepcionado. Esa noche, me abrazó más fuerte de lo habitual. No como quien quiere algo físico. Como quien se aferra a un salvavidas. Y yo lo dejé. Lo dejé porque me di cuenta de algo importante. Yo también me estaba enamorando. No como en las películas. No como en los clichés. Era algo más lento. Más hondo. Más real. Era como me sentía cuando lo escuchaba reírse en la ducha. O cuando se enojaba con los comerciales de YouTube. O cuando me miraba sin decir nada, como si todavía no supiera cómo ponerle nombre a lo que teníamos, pero ya no quisiera perderlo. Pero justo cuando las cosas parecían estables, pasó lo inevitable. Una noche, Luis no volvió, no escribió, no avisó, no contestó. Yo me quedé despierto hasta las 3, con el teléfono en la mano, el corazón encogido, pensando mil cosas. Que algo le pasó. Que se arrepintió. Que conoció a alguien. Que esto nunca fue nada para él. Al día siguiente llegó al mediodía. Yo estaba en la cocina, fingiendo que hacía algo útil. Luis entró con cara de resaca. O de culpa. ¿Todo bien?, pregunté, tratando de sonar neutral. Él asintió. Evitó mi mirada. Se sirvió un vaso de agua. No contestaste. Lo sé. Dijo. Me quedé en casa de unos amigos. Se alargó la noche. Silencio. Quise preguntarle si con amigos se refería a alguien en particular. Pero no lo hice. Podrías haber dicho algo. Lo sé, repitió. Y luego, por primera vez en semanas, no me tocó. No me miró como antes. Solo se encerró en su cuarto. Esa fue la primera grieta. La segunda vino unos días después cuando lo vi coqueteando con una chica en una fiesta a la que fuimos con compañeros de la universidad. Nada grave. Solo sonrisas, comentarios, un roce de brazos. Pero suficiente para que se me revolviera algo en el estómago. Cuando volvimos al departamento, yo estaba frío. Él lo notó. ¿Qué pasa? Nada. Otra vez ese nada que en realidad es un «te quiero decir mil cosas pero no quiero sonar intenso». Me tensé. Haz lo que quieras, Luis. Si esto no significa nada para ti, no tienes por qué darme explicaciones. Se quedó callado. Luego dijo: ¿y si significa? ¿Pero no sé cómo manejarlo? Lo miré. Entonces dímelo. Pero no desaparezcas. No juegues al que no sabe. Luis se frotó la cara. Se sentó en el borde del sofá. No estoy acostumbrado a esto. A sentirme así. ¿Así como? Vulnerable. Me acerqué. Me senté a su lado. Yo tampoco. Le dije. Pero aquí estamos. Luis me miró.
Y en sus ojos había miedo. Genuino. No me dejes ir si me pongo raro, me dijo. A veces me alejo cuando más necesito que me sostengan. No soy tu salvador, le respondí. Pero tampoco pienso soltarte a la primera. Él asintió. Apoyó la cabeza en mi hombro. Y ahí, en ese silencio cargado, entendí algo. Esto que estábamos construyendo no iba a ser fácil. Pero valía la pena. Aunque doliera. Aunque no supiéramos aún qué nombre darle. Después de esa noche, Luis cambió. No de golpe. No en todo. Pero había una diferencia. Empezó a ser más cuidadoso. Más presente. Volvía antes. Me buscaba más con la mirada. No siempre para besarme o tocarme. Muchas veces solo para saber que yo seguía ahí. Como si necesitara recordarse que esto seguía vivo. Y yo, empecé a dejar de preguntarme si todo iba a explotar de un momento a otro. Empezamos a compartir más de lo cotidiano. Listas de supermercado, lavar la ropa juntos, pelear por quién se había comido el último yogur sin avisar. Cosas pequeñas. Cosas que la gente no valora hasta que se acaban. Una noche, mientras doblábamos ropa en el living, Luis se quedó mirando una de mis camisetas. ¿Te puedo confesar algo? Siempre, tengo miedo de que me guste demasiado esto. Me detuve. Lo miré. ¿Esto qué? Nosotros. Vivir contigo. Dormir contigo. Estar contigo. Como si todo lo demás se volviera menos importante. Yo tragué saliva. ¿Y eso es malo? No sé. A veces me da miedo lo que pase si esto se termina, o si un día me doy cuenta de que no era lo que pensaba. Me acerqué. Le tomé la camiseta de las manos. Entonces no pienses en el final. Pensá en lo que tenemos ahora, porque es real. Lo sientas como lo sientas. Es real. Luis asintió, pero sus ojos tenían esa duda persistente. No de mí. De él mismo. La semana siguiente vino su cumpleaños. Yo no sabía si hacer algo grande o mantenerlo simple. Al final, opté por algo íntimo, pizzas caseras, una cerveza buena, y una lista de reproducción con nuestras canciones favoritas. Sí, ya teníamos algunas. También le compré una bufanda, gris, con un detalle azul oscuro, que me recordó a su chaqueta preferida. La reacción fue inesperada, no porque no le gustara, sino porque se quebró. ¿Estás llorando por una bufanda?, le dije, medio riendo, medio asustado. Luis negó con la cabeza, limpiándose los ojos con la manga del buzo. No es por la bufanda. Es por cómo me miras, por cómo me cuidas, por cómo no me exiges nada pero igual me haces sentir responsable de esto. Me acerqué. Le toqué la mejilla. No tenés que ser perfecto. Solo tenés que ser honesto. Estoy tratando, dijo. Te juro que estoy tratando. Y esa noche, por primera vez, se quedó dormido abrazado a mí sin moverse en toda la noche. Su respiración lenta contra mi cuello, su brazo alrededor de mi cintura. Como si, por fin se hubiera rendido a sentirse seguro. Pero nada es tan simple, ¿no? Una tarde, volviendo del gimnasio, lo vi hablando con alguien afuera del edificio. Un tipo. Alto, rubio, con cara de modelo frustrado. Sonreían. Se tocaron el brazo. No fue romántico, pero tampoco fue nada. Y algo dentro mío se encendió. Celos. Inseguros. Feos. No de él. De no saber dónde estábamos parados. Cuando subió, me saludó como siempre. Pero yo ya estaba encerrado en mi cabeza. ¿Quién era? ¿Quién? El tipo con el que hablabas. Luis me miró, sorprendido. No a la defensiva. Solo, descolocado. Un excompañero del colegio. Nos cruzamos de casualidad. ¿Por? No, por nada. Pero no era por nada. Y él lo notó. ¿Estás bien? Sí, mentí. Luis se acercó. No tenés que mentirme. Si algo te molesta, lo hablamos. No me molesta que hables con gente, dije. Me molesta no saber si esto que tenemos existe fuera de estas paredes. Silencio. ¿Querés que lo sepa todo el mundo?, preguntó él, en voz baja. No, dije.
Quiero saber si vos sabés lo que sos conmigo. Luis bajó la mirada. Estoy aprendiendo. Y entonces entendí que para él no era tan fácil. No por falta de ganas, sino por miedo a nombrar lo que todavía le dolía aceptar. Así que no presioné con acento agudo. Pero tampoco retrocedí. Seguimos. A nuestro ritmo. Con pausas. Con avances. Con silencios llenos de cosas que tal vez algún día nos animaríamos a decir. Pero por dentro, yo ya lo sabía. Estaba enamorado de él. Y cada día que pasaba, me costaba más ocultarlo. Fue en otoño cuando todo explotó. Un domingo por la tarde, después de una pelea tonta. Algo sobre los platos. O la ropa sucia, o que Luis había vuelto a dejar la puerta del baño abierta mientras se duchaba y me había hartado de decirle que me molestaba. Nada grave, nada que no pasara en cualquier convivencia, pero ese día lo vi distinto. Cerró la puerta de su cuarto con más fuerza de la necesaria. Y yo me quedé en la cocina, apoyado en el mesón, con las manos temblándome, no por la pelea, por lo que venía sintiendo hacía semanas. Ese nudo en el pecho que ya no podía ignorar. Fui hasta su cuarto y toqué. No contestó. Luis. Dije. No voy a pelearte. Solo. Podemos hablar. Escuché pasos. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Estoy cansado, Juan. Nunca me había dicho así. Siempre era. Bro, che, hey. O mi apodo. Pero ahora, usar mi nombre completo sonaba a distancia. A defensa. Yo también estoy cansado, le dije. Pero no de vos. De no saber qué somos. Abrió un poco más la puerta. Estaba descalzo, con esa camiseta vieja que usaba para dormir. Tenía ojeras. O tal vez solo no dormía bien desde hacía días. ¿Querés ponerle un nombre?, preguntó, cruzado de brazos. No sé si quiero. Pero necesito saber si vos también sentís esto. Él me miró. Largo. Sin decir nada. Hasta que lo soltó. Estoy enamorado de vos. Y me da terror. Yo no respiré durante varios segundos. No sé qué significa eso para mí. No sé si soy gay, bi, si esto es una excepción. No sé nada. Solo sé que cuando no estás te extraño. Que cuando te reís, me dan ganas de besarte. Que cuando dormís al lado mío me siento seguro por primera vez en años. Me quedé quieto. Sin palabras. Entonces, él bajó la mirada, pero no sé si eso alcanza para vos. Porque yo no puedo salir y presentarte como mi pareja. No todavía. No sé cómo. Tomé aire. ¿Y si no te pido que lo hagas? ¿Y si lo único que necesito es que me mires como lo estás haciendo ahora, y me digas que no te vas a ir? Luis levantó la vista. Tenía los ojos húmedos. No quiero irme, dijo. Pero no quiero arrastrarte a mi confusión. No es confusión si sabes que me querés. Silencio. Después, dio un paso hacia mí. Luego otro. Hasta que estuvimos a un suspiro de distancia. No puedo prometerte certezas, susurró. Pero quiero intentarlo. Quiero quedarme. Quiero ver a dónde llega esto. Con vos. Yo cerré los ojos un segundo. Y cuando los abrí, lo besé. No como al principio. No con duda. Con decisión. Con cariño. Con el peso de todas las palabras que ya no necesitábamos decir. Esa noche dormimos en mi cama, abrazados, en silencio. No hablamos de futuro. No hablamos de etiquetas. Solo de la película que íbamos a ver al día siguiente, y de si podíamos pedir hamburguesas para la cena. Y fue perfecto. Porque por primera vez en meses, no importaba el nombre de lo que teníamos. Importaba que estábamos ahí. Y que ninguno de los dos quería soltar al otro. Después de esa noche, las cosas no se volvieron mágicamente fáciles. Luis seguía teniendo momentos de duda. A veces, se ponía callado después de recibir mensajes de su familia.
O cuando alguien le preguntaba si estaba saliendo con alguien, y él solo respondía con un encogimiento de hombros. Yo no lo presionaba. Pero tampoco fingía que no me dolía. Una tarde mientras lavábamos ropa me dijo, mi vieja cree que tengo novia, me preguntó si vas a venir a Navidad. Levanté la vista del lavarropas, ¿y qué le dijiste? Nada todavía. Silencio. ¿Querés que vaya? Luis me miró, con esa mezcla de miedo y deseo que ya conocía demasiado bien. Quiero, pero no sé si estoy listo para explicar lo que sos, le respondí con calma. No necesitas explicarme, solo necesitas elegirme. Luis asintió. Y cambió de tema. Pero esa noche, sin decir nada, dejó una foto nuestra como fondo de pantalla en su celular. No era una gran declaración. Pero para él, era algo. Otro día, salimos a un bar con unos amigos. Yo no pensaba en hacer nada distinto, pero cuando nos íbamos uno de sus compañeros de clase lo molestó. Che, vos y Juan, ¿qué son? Porque están más pegados que mis notas con la mediocridad. Luis se rió, y luego mirándome de reojo dijo, algo así como novios, supongo. No lo dijo fuerte. No lo dijo para todos. Lo dijo para mí. Y fue suficiente. Afuera, mientras caminábamos hacia el colectivo, me agarró la mano. Sin aviso. Sin explicación. Y aunque nadie más lo notó, para mí fue como gritarlo. Ahora vivimos juntos de verdad. No por necesidad. Por decisión. Nos mudamos a un lugar más chico, pero con más luz. Luis cocina mal, pero insiste en hacer el desayuno los domingos. Yo sigo dejando mi ropa por todos lados, y él se queja como si no le encantara tener excusas para pelearme. Todavía no se lo contamos a toda su familia, pero el otro día, cuando su hermana vino a visitarnos, él le presentó mi café como el de Juan, que vive conmigo, y con quien estoy saliendo o algo así, y su hermana solo levantó las cejas y dijo, ya era hora. Luis se rió nervioso, yo solo le pasé la taza, no sé qué somos en términos de etiquetas, no sé si algún día nos pondremos una, pero sí sé que cada vez que se mete en mi cama y me busca con los pies fríos, cada vez que se duerme escuchando mi respiración, cada vez que me mira sin decir nada cuando piensa que no lo estoy viendo, sé que me elige. Y yo también lo elijo. Todos los días, con todo el miedo, con toda la duda, con todo lo real que esto se siente. Porque al final, no importa tanto si somos novios, pareja, o simplemente dos tipos que se encontraron en el momento justo. Lo que importa es que, por fin, sabemos que estamos donde queremos estar. Y eso, aunque nunca lo digamos en voz alta, es más que suficiente.